in nomine veritatis mendacia efferimus. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Escéptico Aséptico. En esta ocasión hablaremos acerca de las relaciones burguesas, los fundamentos. Esta es una primera parte de 2 videoblogs en las que hablaremos de este tema. ¿Qué fueron las revoluciones burguesas? Las revoluciones burguesas pueden ser entendidas como grandes transformaciones a nivel cultural, científico, tecnológico, económico y hasta político. Desde finales del siglo XVII hasta finales del XVIII se llevaron a cabo todos estos cambios, todas estas transformaciones. El discurso religioso oficial perdería legitimidad a través de ellas. Por un lado, las monarquías justificadas en la religión cederían poco a poco su poder. Por otro lado, una nueva clase social, la burguesía, aumentaría su poder económico y político. Los ciudadanos alcanzarían todo tipo de derechos que en la Edad Media no existían para ellos. Pero, ¿cuáles fueron los cambios más importantes? A nivel cultural, estos cambios fueron impulsados por una serie de movimientos intelectuales que reivindicaban la libertad del ser humano frente al determinismo de la religión. La lógica y la ciencia recuperarían entonces un lugar central en la vida de los seres humanos. A nivel científico se dieron importantes descubrimientos físicos y astronómicos. Por una parte, Galileo realizaría sus primeras observaciones de astros celestes y realizaría sus ecuaciones sobre los cuerpos en movimiento. Por otra parte, Newton crearía su teoría de la luz y también su teoría de la gravedad. A nivel económico, la burguesía acrecentaría su riqueza mediante el surgimiento del comercio y la pequeña industria. A nivel tecnológico también hubieron un montón de cambios. Fue un periodo de grandísimas transformaciones e invenciones. Algunos ejemplos de esas transformaciones pues, son el telescopio, el microscopio, la imprenta. Finalmente, a nivel de política, lo que sucedió fue que colapsaron las grandes monarquías. La monarquía absoluta. ¿Qué es la monarquía absoluta? Los grandes territorios que actualmente conocemos como naciones fueron unificados por monarcas muy poderosos que legitimaban su autoridad mediante el discurso religioso. Naciones como España, Francia, Portugal, Italia, Alemania nacieron a partir de este tipo de movimientos. Los monarcas absolutos fueron grandes unificadores que estandarizaron los sistemas de pesos y medidas, que estandarizaron el uso de la moneda, la lengua y también la religión, creando de este modo las reglas para el comercio. La burocracia de estas monarquías absolutas era muy grande y muy costosa. La mayor parte de la población pagaba altos tributos para mantener a la nobleza y para mantener al monarca. Por lo tanto, la guerra y las malas cosechas terminarían generando muchísima hambre en el pueblo. Un hambre que además se hacía todavía más aguda porque existía un rígido sistema estamental en el que las clases sociales que se encontraban en el sector más bajo pues eran las menos importantes. Los estamentos medievales. En la Edad Media la población estaba dividida en 3 grandes sectores. Esta división estaba inspirada a su vez en la filosofía platónica y un poco menos en la filosofía aristotélica. En primer lugar, en la parte más alta se encontraba la nobleza, un estamento que pretendía tener el monopolio legítimo del poder y la violencia que supuestamente había sido otorgado por derecho divino. Por otro lado, existía en segundo lugar el alto clero, un estamento que pretendía tener el monopolio espiritual y moral de toda la sociedad. Finalmente, en la parte más baja, en la base de la pirámide, se encontraba lo que los franceses llamaban el tercer estado. Esto es, el resto de la sociedad, pequeños propietarios, comerciantes, artesanos. Hay que tener en cuenta que la población en este imaginario estaba hecha para servir a los gobernantes y no a la inversa. Uno nacía marcado desde el nacimiento para pertenecer a un estamento u a otro. Los filósofos a la carga. De la clase emergente, esto es de la burguesía, surgieron varios grupos de filósofos y de pensadores que se educaron estudiando a los pensadores griegos y romanos. Estos nuevos intelectuales se dedicaron sobre todo a poner en cuestión las costumbres y las tradiciones que eran predominantes en la Edad Media.
Desde el punto de vista de la religión, muchos de estos filósofos, muchas de estas escuelas, comienzan a interpretar el credo religioso como una ideología creada sobre todo para dominar a la población. Desde la política comienzan a jugar con la idea de que todos los seres humanos son en realidad iguales. Los filósofos creían que lo único que hacía diferentes a las personas eran el conocimiento y la virtud. ¿Quiénes fueron los filósofos del pacto social? Ellos nacen en la segunda mitad del siglo XVII a través del empirismo inglés de John Locke. Este hombre decía que el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. Por otra parte, decía que las leyes se hicieron para los hombres y no los hombres para las leyes. Con esto, puso en discusión la idea de que las leyes injustas debían ser forzosamente obedecidas. A cambio, propuso la idea de que el pueblo podía rebelarse contra los gobernantes que los oprimiesen. El Estado, en ese sentido, debía asegurar la libertad y la propiedad privada. Cuando no lo hiciese, el pueblo podía justamente combatir este mal gobierno y derrocarlo y cambiarlo. A mediados del siglo XVIII, el filósofo suizo Rousseau dice que renunciar a nuestra libertad es renunciar a nuestra calidad de hombres, y con esto a todos los deberes de la humanidad. Para él, el establecimiento de la libertad y la promoción de la igualdad entre los ciudadanos son las únicas funciones legítimas del Estado, por lo que las leyes son consideradas como meras convenciones, meros pactos, meros consensos creados por la voluntad general del pueblo. Pero también hubo un grupo revolucionario de filósofos ateos. Ellos lo que hicieron fue confrontar frontalmente las doctrinas religiosas, considerándolas como la fuente de la ignorancia y de la explotación de unos estamentos sobre otros. Entre Francia y Alemania, el barón von Holbach escribe que todas las religiones son antiguos monumentos a la superstición, a la ferocidad y a la ignorancia. Su crítica materialista a la religión denunciaba el dominio ideológico y político mediante el miedo y la ignorancia que se repartía a través de los panfletos, a través de las doctrinas religiosas. Él estaba seguro que la ciencia y la lógica daban explicaciones reales de las cosas, mientras que la religión ofrecía solamente recetas mágicas que lo único que conseguían era entorpecer las capacidades intelectuales de los creyentes. Por otro lado se encuentra David Hume, que fue una de las figuras más representativas del iluminismo escocés. Él escribió un libro sobre religión natural, en el cual denunciaba el carácter arcaico de las creencias religiosas populares. Para Hume, la barbarie y la arbitrariedad son los atributos esenciales de la deidad para las religiones populares. Hume estaba seguro que la religión primitiva de la humanidad se originaba en los seres humanos por el inquietante temor del futuro. Es decir, que es el miedo humano, los temores humanos, los que hacen que los seres humanos, al final, generen esas religiones primitivas para adorar fuerzas ocultas, espíritus. Hume definía en ese sentido a las religiones monoteístas, esto es, las religiones que creen en un solo Dios, como profundamente intolerantes, al intentar imponer una visión unilateral de Dios. Notas finales. Los cimientos de la monarquía absoluta fueron erosionados, fueron desgastados a lo largo del siglo XVII y el siglo XVIII. Los nuevos pensadores, los nuevos filósofos, pusieron en jaque la antigua ideología que dividía a los seres humanos en estamentos. Realizaron entonces una crítica directa y frontal tanto a los dogmas religiosos como a las costumbres socialmente establecidas. Ellos establecieron que las bases de una concepción naturalista de la moral y la política. Creyeron, a su vez, que la ciencia y la lógica eran dos instrumentos fundamentales para erigir una sociedad racional que no distinguiera a los seres humanos desde el nacimiento, sino por sus habilidades, por sus virtudes. Estas ideas serían el fundamento de los grandes cambios que estaban por llegar.